La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de Tepelín. Como muchos sabréis, o todos aquellos que sigáis nuestras publicaciones sabréis, Tepelín está dentro del programa SMB, del programa partner de Tepelín. Este programa está un poco pensado para ayudaros a los que estéis sobre todo en el mercado integrador a tener acceso a los productos, no solo acceso a productos muy competitivos dentro de este mercado, sino también un poquito a otros servicios como puede ser soporte técnico, formación. Bueno, de todos estos servicios nos hablará luego Carlos, pero lo que quiero decir es sobre todo que el webinar de hoy no va a ser la típica presentación de productos. Los productos ya, sobre todo, la mayoría los conoceréis, sabéis cuáles son. Lo que queremos un poco enseñaros es que veáis por qué estos productos son atractivos, o sea, que veáis un poco la interfaz, el cómo se trabaja con ellos, que veáis que realmente con una interfaz muy sencilla, siempre y cuando tengamos los conocimientos, podemos acceder a un gran número de soluciones ya que estos productos son realmente competitivos. Os digo lo de siempre. Seguramente a lo largo del webinar os vayan surgiendo preguntas que le haremos al final a Carlos. Si me las vais haciendo durante la presentación, yo las puedo ordenar para que el turno sea pues, un poquito más fluido. Dicho esto, hola Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Pues si te parece, te voy a pasar el control y empezamos. Lo que hemos hablado va a ser un webinar bastante completito. Muchas gracias. Vale, Ya estamos viendo tu creo que ya... pantalla. Vale, muy bien. Pues bueno, como comentaba Diego, la idea de hoy de este webinar es más que centrarnos en referencias, en modelos, en gamas, en dispositivos, es centrarnos en las soluciones que nos aportan y configuraciones de ejemplo que se pueden ejecutar de forma muy sencilla. El contenido que queremos ver es primero, una diapositiva o dos sobre lo que es la gama SMB de Tepelink, la gama para empresas. Dentro de esta gama, cómo se enfoca todo el área de routing, qué gamas tenemos en switching y qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en wireless, ¿vale? Después veremos soluciones completas, esquemas de red que plantea Tepelink para diferentes niveles de empresa o de negocio y pasaremos al caso práctico. Las gamas de SMB de Tepelink a día de hoy serían las siguientes. Por un lado tenemos la gama wireless, habría dos gamas dentro de wireless, que sería por un lado Omada, por otro lado Auranet. Hoy nos centraremos en Omada. También está la gama de dispositivos de exterior para radioenlaces punto a punto, punto multipunto. Esa gama recibe el nombre o se denomina faros. Y por último, switches y routers, ¿vale? Dentro de la gama de routing que ofrece Tepelink tendríamos dos categorías. Por un lado, balanceadores de carga y por otro lado, router VPN, que también son balanceadores de carga. Algunas características que nos ofrecen o funcionalidad que nos ofrece estos dispositivos serían las siguientes. Tenemos toda la parte de networking, configuración de la WAN, el servidor de HCP, el balanceo de carga entre distintas WAN, que además es configurable el número de puertos de WAN, link backup, o también llamado failover, IPTV o VLAN en la WAN para servicios triple play que se dan hoy en día con redes de fibra, enrutamiento, apartados de seguridad con toda la parte de firewall y control de acceso. Y después en los routers que son VPN, pues túneles IPsec, LAN to LAN o Site to Site, túneles PPTP y L2TP, Client to LAN, y bueno, control de ancho de banda, policy routing, dynamic DNS y otras funcionalidades. Dentro de switching, como enfocamos la gama es con 4 subapartados distintos. Por un lado, los switches no gestionables. Por otro lado, los switches Easy Smart, que son los switches que tienen una gestión básica, como puede ser VLANs a un nivel muy básico, control de ancho de banda también a un nivel muy básico, pero que nos pueden resolver en muchos entornos.
Después ya, cuando subimos el nivel de gestión, pasaríamos a los dispositivos Smart, a los switches Smart. Y por último, los L2 Managed Switches, que son los dispositivos con el nivel más alto de gestión. Dentro de estos también entrarían los dispositivos capa 3, los L3 Managed Switches. Esto sería la estructura, desde menos gestión a más gestión y un poco enfocado a las gamas de acceso, las gamas de distribución, que ahí nos solemos recomendar la gama Smart, porque cada vez tiene más funciones y da muy buen rendimiento en esa parte de distribución. Y también la gama de Core, que nos iríamos a los capa 3 o a los capa L2 Plus. Dentro de wireless, en la gama humana que os comentaba antes, lo que destacaríamos es que es una gama con gestión centralizada. Hay distintos sistemas de gestión. Por un lado tenemos el controlador hardware, que es el OC200, y por otro lado tenemos el mismo software que está en ese hardware. Lo podemos instalar, es gratuito, y lo podemos instalar en un ordenador con sistema operativo Windows o con sistema operativo Linux. Ambos controladores después son accesibles en remoto y a través de acceso cloud, desde el portal Omada TP-Link Cloud o desde la aplicación para móvil. La verdad es que la aplicación para móvil nos gusta bastante porque es muy cómoda para monitorizar desde cualquier sitio. En este caso, por ver cómo es el housing o cómo son lo que es el hardware para estos dispositivos, tenemos, empezando por la izquierda, los APs de techo, tenemos APs de exterior, APs in-wall, para distintos entornos como pueden ser hoteles y algunas de las funciones que soportan. Por un lado el MES, por otro lado tenemos roaming, se está haciendo ahí un esfuerzo por implementar protocolos de roaming, también actualizaciones de firmware en remoto, sistemas de backup automáticos y el scheduler, que es el planificador para tomar ciertas acciones en ciertos momentos. Es decir, si quiero apagar la radio cuando la empresa deja de estar en jornada laboral, pues lo puedo hacer. Si quiero reiniciar el dispositivo a ciertas horas, también lo puedo hacer. Y las soluciones completas que plantea TP-Link, pues bueno, estos son algunos ejemplos. Para un negocio, para una pequeña empresa, una de las soluciones que se plantea es, por un lado, un balanceador, el R480, que pasa directamente o que va unido a un switch PoE, en este caso el TM600G28PS, que nos permite alimentar APs, dar conectividad a servidores y a su vez dar conectividad a otros switches no gestionables, como son en este caso los SG1024, o como podrían ser los Easy Smart si queremos un mínimo de gestión. Para empresas ya un poquito más grandes, enfocaríamos como balanceador un 5120, que es un modelo ya con más rendimiento. Y después, como switch de core, pasaríamos a un T2700 que nos permite hacer LACP en 10 gigabit contra servidores y enlaces a 10 gigabit contra el resto de switches, que pueden ser destacables o no y pueden ser PoE o no. ¿Vale? Son ejemplos o esquemas que nos plantea directamente TP-Link. Y para soluciones ya de alto nivel o que van a ser muy escalables y que necesitan el máximo rendimiento, pasamos a los switches capa 3 estacados, que a su vez hacen LACP contra switches específicos para servidores, que son full 10 gigabit, y también hacemos LACP contra el resto de switches, que va a ser más la parte de distribución o de agregación. Esta sería una topología muy similar, pero enfocada a un router con VPN. Entonces podemos tener una VPN site-to-site y además el típico entorno con perfiles comercial o departamentos comerciales que están fuera de la oficina la mayoría del tiempo. Pues bueno, son clientes que se van a conectar por LSTP o PPTP a ese router balanceador, que a su vez va a delegar gestión en todos los switches. Todas estas diapositivas en las que enfocamos un poco las gamas que tiene TP-Link, las estamos viendo muy rápido porque casi lo que queremos invertir más tiempo es en un caso práctico de una configuración, ¿vale? Tenemos un router balanceador, en este caso un 6120 que nos permite VPNs con salida a internet, que a su vez va conectado a un switch que sería el switch principal o el switch de core, en el cual se generan las distintas subvelanes, cada una asociada a una subred. Van a ser VLANs en capa 3 y este switch nos va a ejercer de servidor de HCP y este switch va conectado a un segundo switch que iría más en la parte de acceso o de distribución,
que es un switch PoE que nos va a permitir alimentar los APs, el controlador, va a prolongar las VLANs, va a pasar todas las VLANs que recibe del principal, y todo ello se va a hacer por un LACP, por un Link Aggregation, por una agregación de enlaces, en este caso de 2 puertos, a 2 gigabits por segundo. El AP que irá conectado a este switch de acceso generará los siguientes SSIDs asociado cada uno a un VLAN. Es un poco el esquema que queremos mostrar hoy. Entonces, voy a salir de las diapositivas y vamos a pasar a la configuración de dispositivos, ¿vale? Ahora mismo el dispositivo al que voy a entrar es el router balanceador que estamos viendo. Es un router que bueno, como primer punto lo que recomendaríamos es, como siempre, revisar que esté actualizada la última versión de firmware, configurar la WAN, si vamos a tener una, 2, 3 o 4. El tipo de WAN, en este caso, es una conexión WAN dinámica porque estoy conectado a su vez a otra red. Y una vez configuradas las WANs, pasaríamos a configurar la LAN. En este caso, como estábamos hablando, el servidor de HCP lo va a ejercer el switch principal, ¿vale? Que ahora pasaremos a él. Por lo tanto, se habilita el servidor de HCP en el router. Lo va a ejercer el switch principal. Delegamos esa gestión en el switch porque al final el switch va a tener mayor capacidad y lo que queremos para esta función en concreto, y lo que queremos es que el router se dedique sobre todo al control de tráfico, a la parte de NATeo y al propio enrutado, más que a la parte de HCP. En este caso, hemos configurado un VLAN de gestión, que es la 100, y por lo tanto este dispositivo solo va a ser accesible desde la VLAN 100. Configurada la WAN y la LAN, lo que podemos hacer es pasar a configurar VLANs. Este router nos permite pasar todas las VLANs por uno o varios puertos. En mi caso, el puerto de downlink hacia el switch principal es el puerto 3. Paso todas las VLANs creadas con VLAN ID 30, 40, 50, 60 y 100 a el switch principal y a su vez configuro los puertos con la configuración necesaria. Me dejo siempre, eso es una costumbre que yo suelo recomendar, que es dejarse un puerto para gestión en el router, sobre todo si estamos trabajando con VLAN de gestión. Normalmente recomiendo que se deje un puerto en el router con un puerto de acceso a la VLAN de gestión. Una vez hecho eso, lo que hemos determinado son grupos de IPs. ¿Para qué hacemos esto? Pues establecemos rangos, cada uno asociado a una VLAN de las que luego crearemos en el switch, y lo que nos beneficia esto es que toda la configuración del router podremos utilizar de forma recurrente estos grupos determinados. Entonces hemos hecho un grupo para cada VLAN y para cada subnet, para la 30, para la 40, para la 60, para la 70, y estos grupos, estos rangos de IP, luego los asociamos a grupos. Como veis, se establece una asociación de grupo IP, y por lo tanto, cada vez que yo quiera aplicar, como ahora veremos, un control de ancho de banda, pues seleccionaré el grupo IP comercial. Este grupo comprende el rango pues, de toda la subred de la 10.30.30.0/24. Y a todo ese grupo le aplico la misma configuración o política a la vez. Entonces nos simplifica bastante la configuración. Lo que estoy comentando es, por ejemplo, esto. Hemos hecho varios bandwidth control que se van a aplicar. En este caso habría que marcar un porcentaje. Por ejemplo, cuando el router se esté utilizando un 70% del ancho de banda, se aplican estas políticas. Estas políticas, una de las reglas que tengo determinada es que la regla bandwidth comercial en todo el tráfico de LAN a todas las WANs, para el grupo IP comercial aplico una limitación de subida y bajada de máximos de 20 megas. Y además puedo decir si es compartido o si es individual, si a cada persona o a cada IP de ese grupo le doy 20 megas o se la doy a todos. Lo mismo ocurre en el resto de redes, ¿vale? Red de marketing tal vez considero que necesita más ancho de banda y prefiero repartir 40 megas en vez de 20 y lo puedo configurar. Además de eso, configuro Multinet NAT. Esto es una característica que muchas veces nos preguntan los clientes en qué momento hay que utilizarla o para qué sirve. Lo que nos permite esto es, o cuando utilizamos esta función es, en el momento en el que tenemos varias subredes en la red local, como es mi caso, que tengo varios direccionamientos en la red local, deberé añadir una regla por cada subred, porque si no, el router principal, en este caso el 6120 que estamos viendo, hará un drop de todos esos paquetes por seguridad. Entonces,
que yo creo una red nueva que es la 10.80.80 o la red que sea, barra lo que sea, pues tengo que hacer un multinet NAT para permitirle salida por una WAN o por las dos. Se puede limitar solo a una o a las dos. Además de eso, puedo hacer apertura de puertos y otro tipo de configuraciones. Con esta configuración más las rutas estáticas, ya podría pasar al switch. ¿Para qué hago las rutas estáticas? El tráfico de vuelta tenemos que poder direccionarlo o encaminarlo hacia todas las subredes creadas en el switch. El switch principal de Core, del que estábamos hablando antes, cuando os mostraba el esquema, ese switch tiene la IP 10.10.10.2, está dentro de la red de gestión, como es lógico. Entonces lo que hacemos es, el tráfico que vaya con este destino lo envío al switch de Core, que ese va a ser el que sepa encaminarlo hacia donde corresponda, la VLAN que corresponda. La red de marketing igual, la atención al cliente igual, la de gestión igual, la de telefonía igual, de invitados igual. Y luego además puedo hacer políticas de enrutado para que ciertas subredes o ciertos rangos de IP salgan por una WAN o por otra. Una vez visto de forma muy rápida la parte de routing, pasaríamos a configurar el primer switch, el switch de Core. En este caso, bueno, pues por buenas prácticas habituales, identificamos el dispositivo en la red, lo localizamos, ponemos una dirección de contacto y revisamos. Todo eso lo podemos hacer aquí. Revisamos que esté correctamente configurado el NTP y si existe alguna actualización de firmware, ¿vale? Hay que tener en cuenta un detalle que también es una consulta que es recurrente. Mucha gente actualiza el firmware y nos comenta que no se actualiza correctamente porque no ve que haya cambios en la versión. Hay que tener en cuenta que siempre que se actualiza un firmware, se actualiza la segunda imagen. Hay dos imágenes por seguridad, por si una se corrompe porque hay un corte de luz o por cualquier motivo. Entonces tenemos imagen 1 y imagen 2. Si yo estoy en la imagen 1 y selecciono, le voy a examinar y subo un firmware, el firmware se va a meter en la imagen 2. ¿Cómo hago para arrancar en la imagen 2? Una de dos, o lo configuro aquí, que el siguiente arranque va a ser la imagen 2, o aquí incluso cuando actualizo el firmware, puedo marcar esta opción y con esa opción lo que conseguiremos es que en el siguiente, una vez actualizado el firmware, cuando se reinicie el dispositivo, se cargue la imagen 2, que es la que realmente se ha actualizado. Una vez preparado el dispositivo, empezaríamos a configurar todas las VLANs y la parte de interface. En VLANs, para que os hagáis a la idea de cómo sería la configuración, he creado todas estas VLANs. Tengo las que he comentado, más una red de teléfonos, una de invitados, la de gestión. Y, por ejemplo, he determinado que el puerto de uplink de este switch, el que se comunica contra el router que estamos viendo, es el 1. Va tagueado porque directamente el router le baja el tráfico tagueado. Y como puertos de acceso para ordenadores de la red de comercial, determino estos, del 17 al 24. Además, marco el 41 y el 42 y después explicaré por qué marco esos puntos. O esos puertos, mejor dicho. En la red de marketing, si os fijáis, es muy similar, pero es el siguiente grupo de 8 puertos. El 1 tagueado, que viene del router, y los otros 8 que son puertos de acceso para dispositivos o equipos que tengan en la red de marketing. Así ocurrirá con todas y dos VLANs que son un poquito distintas sería por un lado la de teléfono. Como veis, en este caso he marcado como tagueado el 1 y en la de teléfono además, que tiene el VLAN ID 60, lo que hago es marcar del puerto 41 al 46 como tagueado. Este tipo de puertos los marco así porque estoy pensando en que en esos puertos lo que va a haber es un teléfono que entiende VLANs y que además a ese teléfono a su vez voy a conectar un ordenador. Entonces, a ese teléfono lo que hago es mandarle todo el tráfico de la VLAN de telefonía tagueado, que él ya entenderá o que ya podré configurar en él que tiene que utilizar ese tráfico tagueado con el ID 60 para su gestión y para las llamadas, para el tráfico voz IP. Y a su vez le envío diferentes VLANs. Por ejemplo, a los puertos 41 y 42 le envío la VLAN de comercial. A los puertos 43 y 44 la VLAN, si no recuerdo mal, la de marketing. Y a los puertos 45 y 46 les envío también la VLAN de atención al cliente. ¿Qué significa eso? Que puertos 41 y 42
van a recibir tagueada la VLAN de voz IP y destagueada la VLAN de comercial. Por lo tanto, a ese teléfono, los teléfonos normalmente tienen dos puertos. El primero es el que se comunica con toda la red local y el segundo es el que se utiliza para conectar un ordenador y no tener que tirar dos cables al mismo puesto de trabajo. Ese segundo puerto pasará el tráfico de la VLAN de comercial, en este caso, en estos dos puertos. En el 43 y 44 pasará el tráfico de la red de marketing. Y en los dos siguientes, 45 y 46, pasará el de la atención al cliente. Además, configuraremos los PVDs de los puertos. Estos del 17 al 24, antes estaba comentando que son puertos de acceso para la red de comercial. Los 25 al 29, al 32 son para la red de marketing. Después, atención al cliente. Y después, aquí vemos los 6 puertos de los que estábamos hablando de telefonía. 42 y 43, 41 y 42 será los puertos a los que se conecta ese teléfono que recibe la VLAN de voz IP y que a su vez traspasa la VLAN de comercial. 44 y 45, 43 y 44 ocurriría lo mismo, 45 y 46 lo mismo con su respectivo VLAN. Hay un detalle, que es que hemos decidido, en el esquema que estábamos viendo antes, comunicar los dos switches no con un simple cable, sino con una agregación de enlaces de dos puertos. Por lo tanto, el tráfico entre estos dos dispositivos va a través de dos puertos o de dos interfaces físicos. ¿Qué beneficios nos da eso? Redundancia. Falla un cable, sigo pudiendo tener tráfico. Segundo beneficio que nos da, throughput, ancho de banda. Al final, si tengo muchos equipos aquí y muchos equipos aquí, la comunicación entre todos ellos puede llegar a ser un cuello de botella y puede ser un problema porque es a 1 giga. Entonces, lo que hago es crear un LACP, una agregación de enlaces. ¿Dónde hacemos eso? En el apartado de switching, es una L2 Future. Lo que hacemos es, como veis, puertos 1 y 2. Un segundo. Vale, ahí está. Perdón, no, son 47 y 48 en este. Puertos 47 y 48 tienen configurado el lag 1 y para configurarlo lo que hemos hecho son utilizar los siguientes campos. Por un lado lo habilitamos. Ay, perdón, disculpadme, estaba en el apartado port, es en el apartado lag. Este es en concreto el lag que tengo creado. Y aquí, puertos 47 y 48, aquí sí que lo vemos. Lo que hago es habilitarlo. Lo que hago es darle un group ID. ¿Para qué nos vale esto? Si tengo 4 o 5 LACPs, ¿cómo los distingo con este group ID? Si yo ahora quisiese crear otro entre puertos 45 y 46, tendría que poner group ID 2 o 3, 4 o 5, el que sea. Después le damos una prioridad. La prioridad lo que determina es entre dos dispositivos que están conectados por LACP, quién decide un poco a qué puertos pertenecen al LACP. Y luego además tenemos otro parámetro que es el modo, activo o pasivo. Modo activo se suele colocar en el dispositivo principal que ofrece más rendimiento, en este caso en el switch de core, y lo que hace es determinar que ese dispositivo es el que va a mandar el tráfico de señalización para ver si los enlaces están levantados o no. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tengo dos dispositivos, uno a cada lado, uno tiene que ser siempre activo y el otro pasivo. Uno tiene que ser activo y mandar ese tráfico de señalización para ver que todo va bien, que no se ha degradado el enlace porque se ha roto un cable o se ha desconectado un cable. Y el otro lo que hace simplemente es contestar esos paquetes, pero no genera nuevos paquetes. Tiene sentido que los dos estén preguntando lo mismo. Tiene sentido que uno pregunte y que el otro pueda responder solo. Entonces, el activo es el que pregunta y el pasivo es el que responde y solo responde a esos paquetes, esos MPDUs. Así configuraríamos el LACP. Cuando configuramos un LACP en un switch de TP-Link tenemos que tenerlo en cuenta para las VLANs. De hecho, incluso antes de hacer las VLANs, probablemente sería más aconsejable hacer la agregación de enlaces. Si yo quiero pasar todo el tráfico de la VLAN 30 tagueado al siguiente switch, lo que se suele llamar un trunk de toda la vida, lo que hago es irme a la pestañita lag, que la tenemos tanto arriba como abajo, y marcar el lag 1, que es el que forma los puertos 47 y 48 y es el que me comunica con el siguiente switch. En el otro switch, obviamente, también habré configurado un lag.
Entonces este switch lo he marcado como, este lag lo he marcado como tagueado y actúa como si fuese un puerto. Lo tengo en este apartado y actúa como si fuese un puerto. En vez de marcar puerto 47 y 48, lo que hago es marcar el lag, que es por donde va a pasar la VLAN. Esto lo he hecho para todas las VLANs, porque al final he pasado todas las VLANs al otro switch, porque él las va a tener que propagar también. Y con esto tendríamos toda la configuración en capa 2. ¿Qué configuración tendríamos en capa 3? Por un lado, en los switches de TP-Link, la gente que haya trabajado con versiones más antiguas de los switches recordará que sí que había un cambio donde se determinaba la puerta de enlace predeterminada. Desde que se cambió a esta nueva interfaz, se cambió este comportamiento y ahora ya lo que se hace es una ruta estática. La puerta de enlace por defecto, con cualquier destino, siempre voy a saltar a la 10.1. En este caso es el router principal, la 10.1. Una vez hecho eso, creo los interfaces. En este caso, como este switch va a hacer de DHCP, de servidor de DHCP, creo los interfaces para todas las VLANs. ¿Vale? Aquí el único que sobraría es el de la VLAN 1, que ya no está en uso. Entonces creo para la VLAN de gestión, el primero, VLAN 100, la interfaz 10.10.2, para la VLAN de comercial, la 10.30.32, la 40.40, la 50.50. Esto para hacer topologías que luego cualquier técnico pueda reconocer y estén en limpio y se entiendan de un vistazo, y si mañana hemos ido a otra red, nos sigamos en un vistazo, podamos entender todo lo que hicimos hace tiempo. Lo ideal es eso, determinar todos los interfaces bien nombrados con alguna descripción que nos sirva, y si voy a trabajar en varias subredes y puedo hacerlo porque tengo direcciones IP de sobra y no tengo comprometida la misma IP en todas, pues utilizar la misma IP para todos los interfaces dentro de cada subred. En este caso las .2. Las .2 me sirve para desde la red de comercial hasta la red de marketing, atención al cliente, cualquier apartado. Una vez visto esto, pasamos al servidor de HCP. ¿Qué hacemos primero? Creamos los pools, los espacios de direcciones que vamos a poder asignar. La red para la red 10.30.30.0 con esta máscara, en este caso he puesto un tiempo de cesión muy bajito, y con esta puerta de enlace que es la propia interfaz del propio switch, y con los siguientes DNS creamos un pool. Esto lo hacemos para todas las redes, para todas las VLANs que vamos a tener con todas sus subredes. Una vez hecho esto, siempre recomendamos que se haga una exclusión de IPs. Por ejemplo, excluimos para que el servidor, no va a ocurrir, pero que el servidor de HCP, no de la 10.10.1, que es la del router, o la 10.10.2, que es la del primer switch, o la 10.10.3, que en este caso será la del tercer switch, delimitamos un espacio de IPs que no se pueden utilizar. Estos son IPs que se excluyen del pool de DHCP. Como veis, yo he hecho he dejado el mismo margen para todas, 10 IPs para todas las subredes. Probablemente la que más tendría que tener la de gestión, las demás no haría falta tanto, pero bueno, al final por orden y por seguir un razonamiento lógico, lo hacemos así. Una vez que tenemos el pool, que tenemos las exclusiones, podemos habilitar ya el DHCP. Pasa mucho que configuramos todos los pools, hacemos las exclusiones, no funciona el DHCP, simplemente tenemos que marcar este check y aplicar los cambios. Ya tenemos las VLANs, tenemos el LACP, tenemos los interfaces, tenemos el servidor de HCP y ya tendríamos funcionando toda la red en este switch. ¿Qué tendríamos que hacer? Irnos al siguiente switch. Vamos a loguearnos, que por timeout nos ha sacado. En este switch, que en este caso tiene la 10.10.3, este es el switch PoE del que estábamos hablando antes, este switch PoE. Lo que tenemos configurado es el lag que indicábamos antes, en este caso son puertos 1 y 2, con el group ID 1. Como veis, este está configurado como pasivo, porque el otro es el activo. La prioridad en este caso, si no recuerdo mal, están igual, pero bueno, una buena práctica sería, una buena configuración sería bajar la prioridad de este. No, perdón, subir la prioridad de este y disminuir la prioridad de este, que es el principal, ¿vale? El T2600, que sería el principal, disminuimos el valor de prioridad, que en realidad es hacerlo más prioritario.
configuramos perdón, antes de nada, en lag aquí veis que hay dos miembros en este LACP. Si se perdiese la comunicación por alguno de los interfaces o de los cables, se desconecta, veréis que solo pertenece uno. Esto es un estatus del lag. Nos muestra en tiempo real si están funcionando o no. Pasamos a VLANs, ahora sí. En este caso recibimos por el puerto, perdón, por el lag 1 recibimos todas las VLANs tagueadas, está dentro de tagueados. Pasamos, creamos otros puertos de acceso, que en este caso son grupos de 4 para el VLAN de comercial. Y aquí también vamos a conectar algunos teléfonos, 17 y 18 van a ser para teléfonos. Si nos vamos a la red de atención al cliente veremos algo muy similar. 4 como puerto de acceso, tagueado el LACP o el lag y otros 2 puertos para telefonía. Configuramos los PVDs, eso siempre. Los 4 que hemos dicho de puerto de acceso, puerto de acceso, puerto de acceso para otro VLAN, telefonía, 2 de telefonía, 2 de telefonía, 2 de telefonía, y aquí me he dejado el 23 y el 24 para gestión. Esos están dentro de la red de gestión. Si me voy a VLAN Manage, aquí tengo el puerto 3, que ahora indicaré por qué, y el puerto 23 y 24. En el puerto 3 y el 4, lo que he configurado son, o lo que he conectado, mejor dicho, es en el puerto 3 el controlador de APs. Y en el puerto 4 un punto de acceso. El controlador de APs, del que estábamos hablando antes, que sería este, tiene que estar también en la red de gestión para que no se tenga acceso desde el resto de VLANs y porque es donde debe estar la gestión de todos los dispositivos de la red. Entonces en el caso del OC200, que es nuestro caso, que es el controlador hardware de TP-Link, lo que hacemos es un puerto de acceso de la VLAN de gestión. El puerto 3 pertenece a la VLAN de gestión y tendrá el PVD 100 y es untag. Lo sacamos el tráfico sin taguear. Sin embargo, el puerto del punto de acceso, que es el 4, lo vamos a marcar como tag en todas las VLANs que queramos pasar a la red Wi-Fi, a la infraestructura Wi-Fi. ¿Por qué hacemos eso? Porque el AP, después en el controlador, gracias al controlador, configuraremos en el AP en distintos SSIDs, cada uno asociado a un VLAN. Por lo tanto, el punto de acceso espera recibir tráfico tagueado de distintas VLANs para luego separarlo en un SSID o en otro. Ya tendríamos toda esa parte configurada. En L3, en este caso, solo hemos creado una interfaz de la red de gestión, en la VLAN 100. El resto de interfaces no harían falta porque este no ejerce de DHCP, por lo tanto no tiene sentido. Y luego, un punto que solemos también recomendar en ambos switches, en el otro switch también ahora veremos que está configurado, es el apartado de Access Control. El Access Control lo que nos permite es un control de acceso a todos los protocolos de gestión que soporta el switch. Lo podemos hacer basado en IP, basado en MAC o basado en puerto. ¿Qué significa eso? Que podemos decir que una IP o un rango de IPs sí que pueden acceder a la configuración de este switch, una MAC o un puerto o varios. Yo normalmente, como tengo una VLAN de gestión, lo hago a nivel IP. Y lo que hacemos es agregar, pues, agregamos en add una entrada y lo que decimos es que a todos estos protocolos se puede entrar desde esta red. Cualquier otro dispositivo que no pertenezca a esta red, a la 10.10.10, que es la red de gestión, no va a poder entrar a la configuración del switch. Y cuando hablo de configuración hablo de SNMP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS y tampoco va a recibir respuesta si se le tira un pin a este switch. Un comercial, por ejemplo, no va a ver nada de este switch. Alguien de la red de marketing tampoco. Alguien de la red de atención al cliente tampoco. Alguien de la red de invitados menos aún. Después, en el apartado de seguridad, ¿qué otra cosa haríamos? Bueno, pues normalmente lo que hacemos es, por defecto todas las VLANs que hemos configurado están enrutadas, entonces lo que haríamos son ACLs. ¿Qué son ACLs? Reglas de control de acceso para delimitar o para aislar el tráfico entre VLANs. Mejor dicho, para aislar VLANs y que no haya comunicación entre alguien de comercial y alguien de marketing. O que alguien de comercial no pueda acceder a toda la red de gestión. ¿Dónde hemos hecho eso? Bueno, pues en este caso en el switch de core, que es el más potente y que es el que va a llevar toda esta gestión. Hemos creado ACLs, la 1030, 1040, 1050, 1060, 1070. ¿Por qué esos números? Bueno, hay distintos tipos de ACL.
Cada una, según el tipo de ACL, empieza en un rango o tiene un ID. Entonces, normalmente lo que recomendamos es utilizar ACLs combinadas. Por lo menos esa es mi recomendación. ACLs combinadas van a ser las que más juego nos den. Y si ya tenemos una ACL creada, tener luego que crear otra porque el tipo de ACL que seleccionamos al principio no era el más correcto, muchas veces es incómodo. Entonces, si nos vamos directamente a combinadas, ya va a ser, ya vamos a tener casi toda la potencia que necesitamos. Las combinadas van del ID 1000 al 1499. Por eso empiezo yo en el 1030 para el VLAN 30, 40 para 40, 50 para 50, 60, para que tenga un poco sentido. Vamos a editar la ACL. Dentro de la ACL tenemos reglas, a su vez, que además tienen una prioridad. Y vamos a explicar rápidamente qué reglas hay creadas. En cuanto habilitamos una ACL, la creamos y hacemos un binding. Hacer un binding es decirle, esta VLAN o este puerto físico va a funcionar o va a depender de esta ACL, es decir, va a cumplir las reglas de esta ACL. En cuanto hacemos eso, tenemos previamente que haber creado una regla que sea permitir todo tipo de tráfico, porque si no, por defecto, los switches de TP-Link que bloquean todo el tráfico. Primero tenemos que hacer un permit de todo el tráfico y luego ya empezaremos a bloquear. Antiguamente el diseño o la lógica de esto era al revés. Por defecto estaba permitido todo y teníamos que ir bloqueando. Ahora es al revés. Por defecto está bloqueado todo, hacemos una de permitir y luego vamos bloqueando con un ID superior. Cuanto a los IDs de las reglas, solemos recomendar, como veis aquí he dejado un margen de 20 reglas. ¿Por qué? Porque si el día de mañana toca añadir una, pues que no tenga que modificarla, sino que pueda añadir una en el 490. Entonces, una vez que he hecho esa regla de permit, que simplemente es permitir todo, y habilitar el login lo que hace es mostrarnos este contador de paquetes. Nos muestra los match, los paquetes que machean esta regla, que entran en esta regla. Una vez que he hecho esa regla, lo que hago es empezar a denegar tráfico. De la red 30, mejor dicho, el VLAN 30, que es red 10.30.30.0, con esta máscara bloqueo el tráfico a la 10.70.70, que es una red de invitados. Deniego el tráfico y habilito el login. De la red 30.30 bloqueo el tráfico a la 10.60.60. De la 30.30 a la 50.50, que era, si no recuerdo mal, atención al cliente. De la 10.30.30, que es comercial, bloqueo a marketing. De la 10.30.30 bloqueo a gestión. Y luego, si os fijáis, aquí hay un permit. Ese permit lo he tenido que hacer o lo hago para que se pueda hacer al puerto 80 de una IP en concreto. Esa IP no es una red, es una IP concreta, es la 10.10.10. ¿Qué tengo yo ahí? El controlador de APs. Vamos a pasar al controlador de APs para que veamos la configuración. Al controlador de APs podemos entrar a través de la nube, como es el caso. Estoy entrando por el portal omada.tp-link-cloud y me muestra todos los controladores que tenemos. Crea el túnel contra el dispositivo sin tener que abrir puertos. Puedo hacer en remoto, que es una de las cosas más útiles que tenemos, y ya estoy en el controlador. El controlador, tengo un dashboard, puedo subir un mapa y situar APs. Puedo monitorizar todos los APs que hay ahora mismo adoptados, en este caso hay un EAP 225, y puedo ver los clientes, que ahora mismo hay 2. Y si despliego el apartado o el subapartado abajo, puedo crear todos los SSDs que necesite, que he creado casi uno por VLAN, de las que habíamos comentado antes. Faltaría la de telefonía y la de gestión, que no tiene mucho sentido. Y SSID puede decir que operen 2.4 en 5, contraseña, decirle a qué VLAN pertenece, aplicar alguna regla de bloqueo de acceso, que también nos permite el controlador, y establecer una limitación de velocidad. Estos SSIDs, cada uno va asociado a su VLAN. Además hemos habilitado el Airtime Fairness. El Airtime Fairness es muy beneficioso en entornos en los que vamos a tener clientes muy variados. Con clientes muy variados me refiero a clientes con distintos protocolos de wireless. Sobre todo si hay clientes antiguos, sea un entorno en el que tenemos, no sé, por ejemplo, un almacén en el que los mismos APs están dando servicio al almacén, que hay PDAs que son bastante antiguas y van en estándar BG, no llegan ni a estándar N. Luego tengo equipos, ordenadores de los empleados o móviles o tablet que sí que van en estándar N o AC.
pues bueno, AirTimeFerner lo que hace es evitar que esos clientes antiguos utilicen mucho tiempo para transmitir los datos. Lo que hace es regular mejor y dar algo de prioridad a los clientes rápidos. Aquí también podría habilitarlo. En 5 normalmente tiene menos sentido porque ya son estándar N o estándar AC los clientes. Después hemos habilitado el band steering, que lo que hace es que si un cliente es doble banda, puede conectarse a 2,4 GHz o a 5. Si se conecta por defecto en 2,4, cosa que ocurre muchísimo, porque al final para los clientes en 2,4 hay más señal siempre y priorizan eso, lo que hacemos con esta función en el controlador es decir, no siempre te conectes a 2,4. Vamos a intentar migrar a los clientes a 5, porque en 5 vamos a obtener más rendimiento y menor interferencia. Además es parametrizable. Después también tenemos el MES, que en este caso no hemos configurado ningún MES. Y tenemos el apartado de portales cautivos. Hemos hecho un portal para los empleados, que se va a aplicar en estos SSIDs, en el departamento de atención al cliente, en comercial y marketing. Ese portal es de tipo local user, es decir, tengo un apartado en el controlador donde puedo crear usuarios. ¿Cuál es la idea de hacer todo esto? Si el día de mañana se va alguien de mi empresa y yo lo único que tengo montado es una red con una simple contraseña, y cuando se vaya esa persona, una de dos, o cada vez que hay una baja en la empresa, cambio la contraseña, cosa que es bastante incómoda, o hago este sistema. La red Wi-Fi tiene una contraseña, que es la que hemos configurado antes en el SSID, y además les pongo una segunda verificación, es decir, le pongo un usuario y contraseña en un portal cautivo. Cuando alguien se conecta a la red, solo va a tener que meter la contraseña una vez porque la primera contraseña la va a recordar el móvil, la tablet o el portátil, y una vez que se conecte va a aparecer, cuando intente navegar o hacer algún recurso, va a aparecer este portal cautivo y le va a pedir un usuario y una contraseña. Si el día de mañana hay una persona que ya no está en la empresa, doy de baja ese usuario y esa contraseña y ya está, no tengo que hacer nada más. No va a poder volverse a meter a nuestra red porque no va a tener usuario y contraseña válido. Esos usuarios y contraseñas los puedo administrar desde este apartado. Como veis, he hecho empleado 1, empleado 2, empleado 3. Esos usuarios y contraseñas tienen 1000 parámetros para configurar, que tampoco vamos a entrar ahora por tiempo en eso, pero bueno, límites de velocidad, validez, datos del propio empleado y más cosillas. Y lo que hacemos es subir un logo, subir una imagen de fondo, poner unos términos y condiciones y copyright, un texto de bienvenida y una redirección a nuestra web. Aplicamos y ya tenemos un portal levantado para esos 3 SSIDs. Después hemos hecho otro distinto, de otro tipo que no tiene nada que ver, que es con una contraseña simple, no hay usuario y contraseña, para la red de invitados. Y ahí si alguien se quiere conectar, algún invitado para alguna reunión o alguna persona que es ajena a la empresa se quiere conectar, no hay ningún problema. Se le da la clave y directamente desde el portal puede acceder. Esa red podrá tener tanto esa red a nivel de VLAN como ese SSID, el SSID de invitados que veíamos antes, podrá tener unos rate limit, unas limitaciones de velocidad y de tráfico. Más cosas que podríamos ver. Bueno, todo el apartado de filtrado MAC, planificador para apagar SSIDs y demás que comentaba al principio. Configuración de log, batch upgrade, nos permite actualizar y chequear si todos nuestros APs están actualizados a la última versión. Yo ahora, por ejemplo, antes de preparar el webinar, tenía que actualizar esta AP y simplemente darle y nos baja el firmware y nos lo actualiza. Y la Management VLAN o VLAN. Esta configuración lo que nos permite es que los APs, la gestión de los APs esté dentro de una VLAN. Mi consejo para configurar esto es seguir el siguiente orden. Primero, he hecho un puerto de acceso en los switches con la VLAN 100 para el controlador. Después lo que hago es agregar todos los APs o adoptar todos los APs. Cuando ya los tengo adoptados y se muestran como conectados, en ese momento es cuando habilito la VLAN de gestión. Y me iría al switch y convierto los puertos que antes eran acceso, menos el del controlador. El controlador sigue siendo tipo acceso, es decir, ANTAG con un PVD. El resto de puertos de los APs los marco como tagueados para el VLAN de gestión. Como vemos aquí, a ver un segundo. Sí, aquí el VLAN de gestión, el puerto 4, en este caso. No, perdón, bueno, que estoy en vale, sería en este switch, perdón.
sería en el PoE, estaba en el switch de Core, por eso no encontraba el puerto tagueado. En la VLAN 100, que es la de management, el puerto 3 es untag porque es el del controlador, el controlador no va a entender el tagueado. Sin embargo, el puerto 4 le paso la VLAN de gestión tagueada. Entonces, la idea es que antes de configurar el parámetro de manage VLAN, antes de configurar esto y habilitarlo, debería estar configurado de la siguiente forma. Un segundo. Untag, el puerto, aquí hay una P, este untag con el PV de 100. Cuando habilito esta opción, el manage VLAN, deberé pasarlo a puerto tagueado y pasarle tagueada la VLAN 100 y el resto de VLANs, y el PVD sería 1. Si no se hace en ese orden, va a perderse la comunicación entre controlador y APs y va a ocasionar que todo lo que ejecutemos en el controlador no le llegue como orden al AP y nos va a costar más resolverlo que si lo hacemos ordenado desde el principio. Además de eso, bueno, podemos delimitar varios administradores o también operadores para solo un site, porque el software es multisite, nos permite tener varios entornos y tenemos varios hoteles, por ejemplo, con la red Wi-Fi de TP-Link, pues con un controlador en capa 3 o con distintos controladores podemos tener varios sites. Y también tenemos sistema auto backup al puerto USB que tiene el controlador. Y en el log podemos ver cómo se conectan. Vamos a ver, creo que antes hay log de gente que se ha conectado. Sí, por aquí veíamos empleado 1 conectándose y demás. Empleado 1 se ha conectado a este SSID con esta Mac. Entonces todo esto nos queda luego registrado. Hay más tipos de portales y una última cosa que quería comentar, que no he comentado antes cuando veíamos lo de los portales, es que tenemos el portal por browser, que es un portal en el cual podemos generar códigos temporales para conexiones, el típico de hoteles, y además podemos añadir la función advertisement, que nos permite subir hasta 5 imágenes que podemos obligar a que tenga que ver el usuario cuando se conecta a nuestra red Wi-Fi antes de llegar a este portal cautivo. Es una función que está muy bien para empresas, para hoteles, para restauración. Está muy bien, porque podemos hacer publicidad, ofertas en nuestra propia red. De forma muy rápida, esto es casi todo lo que quería ver. Por último, vuelvo a las diapositivas y comentaros que lo que estaba indicando Diego al principio del webinar, que es que TP-Link ofrece varios servicios y tiene un programa partner en el que os podéis inscribir. Ese programa partner tiene bastantes beneficios, entre los que están descuentos, acceso a promociones exclusivas y demás. Y uno de los servicios que ofrece TP-Link con Landatel es si tenéis un proyecto de una instalación de wireless profesional con APs de TP-Link, en concreto de la gama en que estamos hablando, OMADA. Si ese proyecto lo vais a hacer con TP-Link, nos podéis pasar un plano, nosotros lo remitimos a TP-Link y TP-Link nos hace un estudio de cobertura de los APs donde nos indica cuál sería la cantidad de APs, qué APs es el más adecuado para el entorno, dónde colocarlo y cuál es la estimación que se hace de cobertura. Muchas veces el problema que tenemos como instaladores es saber cuántos APs, dónde es la mejor colocación para que no se interfieran y para crear la mejor red posible. Bueno, con eso, a ese tipo de tarea que es complicada, nos ayuda a TP-Link. Eso simplemente contactando con nosotros en técnico@landatel.com o conmigo directamente. Nos podéis enviar los planos y si vais a hacer la instalación con TP-Link, nosotros lo redirigimos a TP-Link y nos hace el estudio de cobertura de forma gratuita. No sé si Diego tiene por ahí alguna pregunta. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presentación. Hay varias preguntas, sobre todo de Pedro, pero como creo que vas a estar hablando con él mañana por una de estas consultas de TP-Link, Pedro, si no te importa, parte de tus preguntas voy a dejar que te las responda él mañana para poder atender las del resto de los asistentes. Un poquito primero voy a empezar por los productos generales y luego las he intentado separar en routers, switches y wireless, un poquito para que estén más organizadas. Entonces, Sí. así a nivel general, ¿se pueden importar y exportar las configuraciones de los equipos? Sí que hay dos cosas. Por un lado tenemos el export
y por otro lado tenemos el backup de la configuración. Normalmente el backup de la configuración entre dispositivos distintos no es recomendable. El export sí que estamos hablando normalmente de hacer por consola comandos, ya sea por SSH, por la propia consola, por puerto COM o por algún otro acceso que sea CLI, sea command line. Ahí el export sí que nos daría más juego de cara a importarlo en otro dispositivo. Vale, pues la siguiente pregunta, que era si se pueden configurar por consola, ya me la has contestado. Voy a pasar a los routers. Siempre se recomienda no usar diferentes fabricantes en cada extremo de una VPN, pero ¿habéis comprobado un poquito compatibilidades con otros fabricantes? Si funcionan bien, mal, ¿con cuáles habéis tenido más éxito o menos éxito? Sí, sí que ha habido casos siempre en IPsec es recomendable, aunque es un estándar, al final la parametrización de una VPN en base a ese estándar es distinta en cada fabricante. Y sí que tenemos varios casos de clientes que han levantado VPNs con router balanceadores de TP-Link y otros fabricantes. Que recuerdo ahora mismo, pues si no me equivoco, hace no mucho con un dispositivo de otro fabricante de Drytec, diría. Te hablo un poco de memoria, pero bueno, sí que se levantó la VPN y sin problema. Nosotros siempre vamos a recomendar con este y con cualquier fabricante que se utilicen dispositivos iguales, porque es la forma en la que menor problema vamos a tener y mejor rendimiento vamos a obtener. Muy bien. Y de manera concreta me preguntan si el L2CP es compatible con el que viene por defecto en Windows. Sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Ahí el único detalle que solemos avisar es normalmente en Windows hay un servicio, si el L2TP es basado o a partir de IPsec, se utiliza IPsec para la comunicación, hay un servicio en Windows que es el propio servicio IPsec que tiene que estar levantado, pero sí, sin ningún problema. Muy bien. ¿Se puede hacer LAN to LAN IPsec? Sí, sí, nos permite, según el modelo, nos permite más o menos túneles, pero sí, sin ningún problema. ¿Y está soportado el protocolo OpenVPN? En los balanceadores a día de hoy no. A día de hoy no soportan OpenVPN. No sería raro porque en otros dispositivos de TP-Link si se está implementando, no sería raro que en un futuro se acabe implementando. A día de hoy se sigue utilizando más L2TP que IPsec, por lo menos en el caso de los dispositivos de TP-Link. Muy bien. Y ya para cerrar el tema de los routers, cuando has hecho el ejemplo de limitar tráfico, me preguntan, ¿cómo vería o cómo notaría el usuario la limitación? ¿Se perdería tráfico o solo velocidad? No, solo velocidad, solo velocidad. El usuario se hace un test de velocidad, va a ver que está limitada la velocidad y luego lo que es tráfico de un usuario de una red en concreto también va a verse limitado. Ahí lo interesante es casi más la parte de compartido individual porque nos permite eso. Habrá casos en los que yo no quiera hacerlo una VLAN, por ejemplo, que sea asociado a un departamento y que es muy variable la cantidad de gente, que un día hay 10 personas y otro día hay 20, pues no me interesa darle 10 megas a cada persona, porque lo mismo sube mucho la capacidad que demanda ese departamento. Lo que hago es un share y hago una limitación de ancho de banda global para toda esa VLAN o esa red. Muy bien. Voy a pasar a switches. ¿Qué diferencias habría, así un poquito a grandes rasgos, entre L2, L2 Plus y L3? Vale, L2, lo que llamaríamos L2 puro, nos centraríamos más en los Smart. Al final los Smart lo que nos va a permitir es, bueno, antiguamente daban menos funcionalidades, toda la parte de servidor de HCP y de interfaces se debía hacer con L2 Plus o L3 y a día de hoy ya tienen esa funcionalidad también metida. Ya se puede levantar un servidor de HCP y toda la parte de interfaces en los Smart. Entonces lo que nos dan es rendimiento. Al final la cantidad de ACLs que puede gestionar un dispositivo, la cantidad de interfaces, la cantidad de VLANs y ese tipo de parámetros son los que nos deben limitar a meternos en un Smart o a irnos a un L2 Plus, L3. L3 sí que tiene protocolos de enrutamiento dinámico y ahí es ya distinto, ya sí que hay un cambio más de funciones más que de rendimiento.
Muy bien. A la hora de usar el DHCP en el switch, cuando tú configuras las opciones de DHCP, pones como gateway el switch y que sea este el que se comunique con el router o mandas directamente el tráfico al router. Pongo en los pools, pongo como gateway los interfaces del switch, el propio switch. Y luego, a través de la ruta estática que creo en el switch, derivo el tráfico al router. Vale, bueno, esta pregunta, la verdad, yo creo que va con un poco de trampa o mala baba, vamos a decirlo. Hay que estar muy atento, yo no lo había visto. Cuando has puesto la configuración de la hora en el switch, estaba en zona en región Estambul, por estar en +2. ¿Tiene en cuenta el cambio de hora o tengo que cambiar la hora manualmente? No tiene, sí, sí, puede estar, puedo haber tenido ahí un error. El cambio de hora, tienes dos opciones, bueno, incluso tres, que sincronice con el PC en un punto concreto, en un instante determinado, que sea manual la región que tú pones o que configures un NTP. Y ahí puedes poner el que tú quieras. Muy bien. En el link aggregation tengo que elegir entre redundancia o aumentar el throughput. ¿Son siempre los dos? ¿Puedo elegir uno u otro? Son siempre los dos. Es decir, al final una cosa lleva a la otra. Si yo creo el lag entre dos dispositivos, si falla uno de los interfaces físicos o uno de los canales de comunicación, estoy dando redundancia. Y si no falla, al final lo que tengo es rendimiento. No es configurable, como si es configurable un router balanceador, en el que puedo no querer una redundancia y si quiero un balanceo. En este caso van las dos cosas de la mano. Muy bien. En el switch principal, en el 2600, se veía en el menú que había opciones de túneles. ¿Estos túneles son los mismos que los del router? ¿Pueden ir tanto hacia afuera como hacia dentro de la red? Un poquito si podrías hablarnos de ese menú. Sí, no son exactamente igual que los de los routers. Ahí, en el caso del switch, la parte de túnel paralelo STP al final lo que busca son conexiones punto a punto y es tunelizar tráfico. No sería exactamente igual que en un router. Vale, y un poquito siguiendo en esta línea, ¿recomendarías para un equipo de gestión utilizar VLAN o un túnel? Es más común utilizar VLAN, tener un VLAN de gestión, sobre todo porque ahí, en cuanto tenga una red en la que tenga un VLAN de gestión, si hay dispositivos que no tengan esa función de túnel, como sí que ocurre en estos switches, los voy a meter también en esa VLAN. Entonces, es más reutilizable el tener un VLAN de gestión que tener túneles en ciertos dispositivos. Muy bien, y ya para cerrar el tema de switches, cuando has hablado del DHCP, has habilitado todos a la vez. ¿Se podrían dejar DHCPs activados y desactivados o tienen que ser todos o ninguno? Pues vamos a verlo porque la verdad no recuerdo si la interfaz nos permite. Vamos a verlo. A ver. Tenemos los pools, en principio puedes eliminarlos, pero lo que te hace es levantar todos a la vez. Te va a levantar todos a la vez. Sí, si quisieses levantar menos, tendrías que eliminarlos previamente. No tenemos un enable o un disable, ¿vale? Muy bien, y ya para acabar voy a pasar a la parte de wireless. Bueno, esta es la pregunta estrella, me la han hecho varios. ¿Se puede utilizar un radius externo? Sí, sí, sí. Y de hecho, una de las cosas que tiene interesantes es que se puede utilizar un radius externo de forma normal. Entonces, cuando nos conectemos, marcamos WPA Enterprise en el SSID y cuando nos conectemos a la red nos pedirá usuario y contraseña con un tipo de. Aquí está. Con un tipo de encriptación concreta, si es PAP, si es CHAP, EAP, lo que sea. Y luego además, una de las características que yo normalmente recomiendo es levantar un portal que utilice un servidor radius externo. ¿Qué beneficio nos da eso? Que la persona en concreto no tiene que saber qué tipo de
de autenticación tiene ni la configuración de WPA Enterprise en Android versión 6, 7, 8 o en Windows 10 o en Linux o en el sistema operativo que sea. Cuando se conecte le saldrá un portal cautivo en el que meterá usuario y contraseña y ya está. Es transparente para el usuario. Entonces eso te da muchas ventajas. Se parecerá mucho a esto. Usuario y contraseña. El cliente o el usuario final no se entera de si eso es PAPCHA, PAP o si es por TLS o por SSL. Da igual, da igual. Muy bien. ¿Y la configuración del Radius tendría que ser más o menos igual que la del controlador o tendría alguna diferencia? A nivel de VLANs, perdón. Sería muy similar, es decir, si al final va a ser un Radius que esté instalado en un ordenador normal que no entienda VLANs, ahí lo que podríamos hacer, añadimos un puerto al VLAN de gestión y hacemos un puerto de acceso con PVD100. No habría mucho más. Ahí los APs, como están en esa red de gestión, tendrían comunicación directa con el Radius. Muy bien. Cuando has explicado la configuración del controlador y de la AP, has dicho que había que taguear y destaguear. ¿Eso sería la primera vez que configuras un controlador, un AP, cada vez que configuras un AP o solo con el controlador? Claro, sí que además he ido muy rápido en esa parte y tal vez no lo he explicado muy bien. Eh, el puerto en el que va el controlador, yo lo que recomiendo o lo que habría que hacer es configurar ese puerto dentro de la VLAN de gestión y como puerto de acceso, ANTAG, con el PVD100 y ya está. Después conecto todos los APs al resto de puertos donde vayan a meter los APs y paso tagueadas todas las VLANs menos la de gestión. La de gestión la paso ANTAG. Una vez que paso todas esas VLANs más la de gestión, ya me van a salir todos los APs en el propio controlador. Aquí me saldrán pendientes de adoptar. Los adopto todos, provisiono configuración. Y ahora, una vez hecho eso, me voy al controlador y habilito la VLAN de gestión con el ID que sea. Ahora perderé la comunicación con todos los APs porque todos los APs se van a meter en la VLAN de gestión. ¿Qué tengo que hacer? Pasarles tagueada a los APs, como vemos aquí. Antes los APs estarían así y lo que haré es pasarles tagueada a la VLAN de gestión, ¿vale? En este caso me he metido la de comercial, sería la de gestión. Estaban así y los configuraré así. Y en menos de un minuto ya volveré a ver todos los APs conectados al controlador. Muy bien. Y ya para cerrar, porque se nos ha hecho el tiempo encima, ¿se pueden poner nombres diferentes a las redes de 2 y 5? Sí, no hay ningún problema. En este caso las hemos creado iguales, pero no hay ningún problema. Se puede hacer o un SSID distinto o un SSID que solo se aplique en 2.4 y otro para 5. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, he intentado agrupar todas las preguntas. Si alguien piensa que sus preguntas se han quedado sin responder, puede escribir a técnico@landatel y Carlos os contestará. Y bueno, Pedro, tú mañana vas a hablar con ellos, así que todas las preguntas que me has hecho te las contestará Carlos personalmente. Dicho esto, Carlos, si no te importa, voy a recuperar un poco el control el control de la pantalla. Perfecto. ¿Me confirmas que se está viendo? Dame un segundo. Sí, sí que se ve. Vale, un poco por deciros, a ver, yo sé que, bueno, Carlos lo explicó perfectamente, pero las cosas normalmente se aprenden trabajando con ellas. Entonces, uno de los productos que más nos solicitáis de la gama SMB son los APs. Entonces, hemos seleccionado dos APs que en precio son bastante económicos para que podáis probar vosotros en las soluciones que Tepelin nos ofrece, ver un poquito vosotros en vuestros entornos, en vuestros laboratorios, cómo funciona. Entonces, vamos a poner, de hecho ya está publicado en la web hasta el domingo, vamos a mantener hasta el domingo, los equipos EAP 110 y 110 Outdoor, que son estos dos, no, pues, no hemos puesto el nombre, pero vamos, los puedo enseñar aquí. EAP 110 y EAP 110 Outdoor con estos precios especiales. O sea, realmente, lo he dicho, Carlos lo ha explicado muy bien, pero estas cosas no se aprenden hasta que vosotros practiquéis con ellas.
con esta oferta, que la verdad es que yo creo que es una oferta bastante buena, o sea, un 25% de respecto del precio de venta al público, yo os animo a que cojáis vosotros el equipo y seáis vosotros quienes trabajéis con él para que podáis ver que todo lo que nos ha explicado Carlos realmente se aplica, para que podáis ver un poquito la solidez que tienen estos equipos y podéis ver todas las prestaciones y todas las soluciones que os pueden aportar. Vale, y dicho esto, Carlos, muchísimas gracias por tu presentación y tu tiempo y sobre todo este laboratorio y esta guía de buenas prácticas. A vosotros. Y a todos los que habéis asistido, muchísimas gracias por vernos, por estar atentos a nuestros canales. Si alguien está interesado si alguien no está aún dentro de no es partner SMB de Tepelin y quiere participar dentro de todos los recursos que nos ofrecen, de los servicios técnicos, formación, precios en exclusiva, podéis poneros en contacto con nosotros a través de comercial@landatel y nosotros les pasaremos vuestra solicitud a Tepelin para que podáis participar en este programa y en todas las ventajas que os ofrece. Dicho esto, muchísimas gracias por asistir y os invito a que asistáis a nuestro próximo webinar.